Bueno, ahora sí, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda sesión destinada al sector privado para transversalizar la perspectiva de género en el marco de las organizaciones del sector de la construcción. Quisiera, antes que nada, darle la palabra a Sofía para que nos dé nos dé inicio formalmente a esta sesión. Gracias, Analía. Bueno, buenas tardes para todos, para todas. Con muchos y muchos ya hemos estado compartiendo la primera jornada y quienes se suman hoy, bienvenidas. Como bien decía Analía, estas jornadas de formación son en el marco de un proyecto que estamos realizando desde la provincia de Neuquén en conjunto con 3 agencias de Naciones Unidas y con el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones, que es quien hace posible también que lo estemos ejecutando. Es algo novedoso de poder trabajar con 3 agencias de ONU a nivel provincial, así que desde ese lugar estamos muy felices. Esto ya arrancó a principio de año y termina en noviembre. Hay una serie de productos, uno de ellos justamente son estas sesiones de transversalización. Luego también tenemos el costeo de infraestructuras de cuidados de 13 localidades en nuestra provincia. Estamos trabajando también con ONU Mujeres, luego vinculado a lo que es obra pública sostenible, diferentes componentes que estamos trabajando con UNOPS y aquellas orientadas más a espacio público y planes municipales con ONU Habitat. También, bueno, contarles un poco que todos los componentes de ONU Mujeres y todo el proyecto lo estamos implementando en conjunto con el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, así que también desde ese lugar estamos articulando los diferentes organismos de gobierno y, bueno, con el área de obras públicas de nuestra provincia. Sin mucho más, espero que tengamos una buena jornada. Esta es la segunda de 4 jornadas que vamos a tener. Nos va a quedar otra más virtual y finalmente una presencial formato taller en Neuquén. Así que espero que podamos sacarle mucho provecho y podamos compartir este espacio. Bueno, muchas gracias, Sofía. Ignacio, no sé si quieres decir algunas palabras antes de empezar. No, no, adelante, adelante, Vamos. Carmen, ya Bien, por bueno, favor. importante presentarles al equipo de ONU Mujeres que están hoy aquí presentes. Carolina Espinosa es consultora local, nacida y criada en Neuquén. Caro, si quieres presentarte. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, mi nombre es Carolina Espinosa, soy socióloga, especialista en género e inclusión y actualmente estoy trabajando como consultora local para este proyecto que se desarrolla desde ONU Habitat, ONU Mujeres y UNOPS. Así que un gusto. Bien, y Débora, si quieres decir unas palabras antes de empezar. Ah, estás muteada, no te escuchamos. Mm, mm. ¿Ah? Hola, ¿ahí me escuchan? Sí. Ah, bien. Bueno, les decía que mi nombre es Débora, soy de Rosario y estoy colaborando en el proyecto desde los aspectos administrativos, sumándome a poquito. Así que bueno, también todo esto es nuevo y novedoso para mí. Bien, bueno, muchas gracias. Manos a la obra. Empezaremos con esta sesión, que es la segunda de 4, como contaba Sofía. La idea es poder trabajar en estos meses junto a ustedes para brindarles herramientas, instrumentos para la aplicación de la perspectiva de género interseccional en el marco de la actividad privada, de las empresas, del sector de la construcción. Entonces, para ello, para estas sesiones, hemos convocado a un público diverso, ya que invitamos a empresas constructoras, a colegios de arquitectura e ingeniería, sindicatos, cooperativas, etcétera, porque precisamente queríamos poder abarcar las distintas ramas o formas de la construcción y de quienes participan en la obra privada y en la obra pública, entendiendo que quienes participan en la obra privada también eventualmente pueden ser futuros proveedores y proveedoras de obra pública. Caro, ¿querés compartir la presentación? Ahí está.
Entonces, mientras Caro comparte, les cuento, para quienes están aquí por primera vez, estos productos, como anticipaba Sofía, se desarrollan en el marco de este proyecto interagencial, donde ONU Mujeres se ocupa específicamente de dos, de la metodología de costeos de infraestructura de cuidado a escala local, que lo que buscan es contribuir a reducir las brechas que pueden existir en la provisión de servicios de cuidado, y luego estas sesiones de obra pública sostenible con perspectiva de género, que es un programa de capacitaciones no solo destinado al sector privado, que es lo que nos reúne hoy, sino también al sector público, al sector académico y a la sociedad civil, porque precisamente lo que trata de hacer es contactar, conectar y generar un impacto en todos los actores y las partes del ciclo de la construcción de obra pública de infraestructuras. Entonces, bueno, además, por supuesto, acompañamos a todos los productos con la transversalización de la perspectiva de género, y por eso también hoy tenemos aquí a Ignacio de UNOPS. Y en el caso específico de este proyecto, el puntapié que da marco a estos objetivos es la declaración en 2021 del decreto de obras públicas sostenibles. Voy a repasar esto muy brevemente porque, bueno, en las encuestas que hicimos de las sesiones previas, muchas de las personas manifestaron que no sabían de qué se trataba el decreto. Así que muy brevemente les contamos, este decreto se sanciona en 2021 y lo que se propone es mejorar, vuelve eso, Caro, por favor. Lo que se propone es mejorar la calidad de vida, favorecer el empleo de calidad y la igualdad de oportunidades, promoviendo el desarrollo sostenible, seguro, accesible, inclusivo y equilibrado con equidad de géneros. Esto dentro de algunos de sus objetivos. Este decreto está siendo implementado o está en curso de implementación a través de la Comisión de Sostenibilidad de la Subsecretaría de Obras Públicas, y me parece que es muy importante mencionarlo y tenerlo en cuenta porque precisamente lo que buscamos a través de estas sesiones es dar herramientas al sector privado para que en el mediano y corto plazo puedan adherir y puedan digamos, adoptar las medidas necesarias para cumplir con las medidas con las que está trabajando este decreto. Entonces, básicamente nosotras como ONU Mujeres, nuestro rol fundamental es trabajar con la noción de género, diversidad e inclusión que propone el decreto y acompañar este proceso en el desarrollo y en el cumplimiento de los objetivos. Bien, somos bastante... A mí lo que me gustaría quizás, si les parece, es hacer una presentación muy, muy, muy breve, si pudieran desmutearse en 30 segundos y contarnos quiénes son, que me parece aprovechemos también este clima de intimidad para poder saber eso, quiénes son, qué institución representan y si asistieron o no a la primera sesión. Puedo hacer de facilitadora la palabra y lo hago en orden de aparición de cómo los tengo en la pantalla. Si puedes, Gabriel, contarnos, presentarte brevemente. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel Potás. Yo soy arquitecto, trabajo en un ministerio que se llama Ministerio de Niñez, Adolescencia, Juventud y Ciudadanía en la provincia de Neuquén. Y con anterioridad también trabajé en el área de educación, muy en relación con obras públicas. Estuve en la reunión que hicimos presencial y bueno, entiendo que este decreto va en un futuro a generar nuevas condiciones para la obra pública, o sea, desde la parte privada no solo van a tener herramientas por lo que decís, sino se van a tener que adaptar a la ejecución de obras ya encaminándose con formatos nuevos de licitación bajo este decreto. Eso es lo que yo entendí.
Sí, sí, totalmente. Lo que se está preparando junto con UNOP y con la Comisión de Sostenibilidad de la Subsecretaría de Obras Públicas, un conjunto de planillas para poder evaluar las obras y para poder evaluar el cumplimiento de esa sostenibilidad. Acá, Ignacio, si digo algo mal, por favor, interrumpime. Y luego también en unos meses tendremos unas sesiones para revisar un modelo de pliegos que se está preparando, donde se incorporan los criterios de sostenibilidad y los de género e inclusión, y esto es muy importante porque, claro, las empresas van a tener que cumplir con estos criterios. Bien, muchas gracias. Celeste, si querés presentarte muy brevemente. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Celeste Gambaudo, yo soy arquitecta y en realidad estoy en representación del Colegio de Arquitectos de la Comisión de Género. Bien, muchas gracias. Sol, te hemos escuchado, pero si querés brevemente. Sí, bueno, soy Sol Baranda, soy licenciada en Relaciones Internacionales y represento a la Federación Argentina de Empresas de Transporte de Cargas y bueno, es la primera sesión en la que participo. Bien, muchas gracias. Fabiana. Sí, mi nombre es Fabiana Escobar, soy arquitecta con también una maestría en procesos urbanos y ambientales, así que bueno, siempre estoy muy interesada con las cuestiones relacionadas eh, con los objetivos del desarrollo sostenible y con bueno, todo el trabajo de ONU en su conjunto. Trabajo como consultora privada para diversos municipios. Actualmente estoy coordinando el programa de implementación del Plan de Ordenamiento Territorial de la Municipalidad de Sanillosa y en Neuquén. Yo soy de Rosario, pero bueno, pronta a trasladarme a Neuquén. Así que bueno, me interesa también por el tema de poder adecuar todo lo que es el programa de implementación, las obras que tienen que en cartera de programas y proyectos, la Municipalidad de Sanillosa, como para poder acompañarlos y asesorarlos mejor en ese aspecto. También soy miembro de la comisión directiva de SAPLAT, que es la Sociedad Argentina de Planificación Territorial, y nos interesa también poder asistir a todos los eventos relacionados con lo que sean programas de implementación, porque bueno, es como una tarea pendiente en materia de planificación, lograr efectiva implementación, y creo que bueno, las políticas relacionadas con la ejecución de obras tienen mucho que ver con eso. Bien, muchas gracias. Impresionante. Ángeles. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángeles Sensi, soy arquitecta también, vivo en Zapala, no pude estar en el primer encuentro, y soy parte también, como Celeste y varias chicas que están también acá, de la Comisión de Género del Colegio de Arquitectos de Neuquén, y también trabajo en la municipalidad, en el municipio de Mariano Moreno, acá cerca de Zapala. Así que bueno, muy interesante todo. Gracias. Bueno, me encanta porque vemos mucha actividad privada con actividad pública, ya está sucediendo esto. Y ahora veo cámaras apagadas, no sé si quieren, pueden hablar, presentarse el resto de las personas que están conectadas, no quiero... Ahí veo a Valeria, que nos saluda. Hola, buenas tardes, ¿cómo andan? Mi nombre es Valeria, estuve en el primer encuentro. Soy miembro de la Universidad del Comahue, docente y de la legislatura, y también, bueno, participo en el Ministerio de las Mujeres, así que estoy un poco en cada lado. Muy bien, muchas gracias. Arqui- Rosario, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Tengo señal? ¿Me escuchan bien? Sí. Ah, porque recién se me cortó. Yo soy Rosario, ¿qué tal? Del Ministerio de Infraestructura de acá, de provincia de Buenos Aires, no de Neuquén. Pero soy de Neuquén. Bien. De un área que es planificación y seguimiento de gestión, y estoy en la parte de la relación con el seguimiento a las empresas, acá son APSA, Aguasa, son empresas de acá.
y estudio arquitectura. Estoy terminando arquitectura. Ok, Así que eso es todo. Estoy bien. interesada en el área y contenta de participar. Gracias. Gracias a vos por sumarte. Y después, Maya, no sé si quieres presentar. Buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, Disculpe que estoy sin cámara. Bueno, yo pertenezco al municipio de Rincón de los Sauces, Neuquén, a la Secretaría de Planificación de Obras y Servicios Públicos y no había estado en el primer encuentro, pero había estado en unas jornadas de formación para el municipio de planeamiento urbano sostenible e inclusivo. Así que bueno, mediante eso me llegó esta otra jornada, así que bueno, también contenta de participar. buenísimo. Muchas gracias, Maya. Y no sé si Elena, estás por ahí, o Agustina. Son las dos personas que nos quedan. También está Verónica, si querés, Sí, sí. Vero. Vero, si quieres presentarte, vamos haciendo una ronda. Vero, Hola, ¿cómo andan? Bueno, yo soy Verónica, trabajo en Copade, soy arquitecta y llevamos adelante junto con Sofi este programa bueno, todos ya han presentado y conocen. Así que agradecidas de que estén acá con nosotros. bien, buenísimo. Muchas gracias. Quien no quiere presentarse o no puede, podemos hacerlo vía el chat. Así que arrancamos si quieren con los contenidos de hoy. Solo decirles que cualquier duda, cualquier pregunta, por supuesto, no duden en dejarla en el chat, que podemos ir repasándolas o también haciéndola en el momento. Aprovechemos que esta es una sesión quizás como en donde tenemos la posibilidad de charlar. Así que si querés, Karen. Sí, sumo acá que está Agustina de la Municipalidad de Rincón de los Sauces, que ahí compartió en el chat. Y ahí empiezo a compartir. Bien. Perfecto. Bueno, como veíamos, les contábamos de la existencia del decreto y de que próximamente tendremos que pensar en cómo adaptar el funcionamiento de todos los sectores, del sector público, del sector privado, para cumplir precisamente con las medidas del decreto. Entonces, hemos tenido una primera sesión presencial en Neuquén, en la cual abordamos la noción de transversalización de la perspectiva de género, específicamente en la construcción de obra pública y en el sector de la construcción. Y bueno, visto y considerando que muchas de las personas que se conectan hoy por primera vez, repasaremos brevemente algunos conceptos que consideramos que son como un piso importante para tener en cuenta para ver lo que vamos a compartir hoy, que son específicamente buenas prácticas que fuimos relevando en la provincia de Neuquén, en el país, con la forma de instrumentos de equiparación, y trabajaremos también como en estos próximos pasos, en una manera de implementar estos instrumentos, que es lo que llamamos una ruta de acción. Luego, la sesión que viene, la sesión 3, será específicamente sobre la implementación de protocolos de abordaje de situaciones de violencia por motivos de género en las obras. Esta sesión tendrá lugar el 28 de junio por la tarde. Enviaremos también la invitación. Algo importante de esta sesión que considero que es muy valioso, que es que está pensada específicamente para las particularidades que tiene la obra, no solo al interior, o sea, no solo entendida como un funcionamiento más de empresa, por decirlo de alguna manera, sino también en su vínculo con ese entorno urbano inmediato. Entonces, esta sesión es como única en su especie, no se la pierdan. Y luego, por último, nos volveremos a encontrar presencialmente en la sesión 4 a fines de julio. Esta fecha estamos ahí por confirmarla,
porque bueno, queremos contar con una invitada estrella especial, que no voy a decir quién es para no generar expectativas, pero les iremos contándola por mail y obviamente en la próxima sesión. Bueno, en cuanto a hoy, les contamos, vamos a refrescar algunos conceptos que vimos y ahondar luego específicamente en instrumentos. Así que, para empezar queremos trabajar con esta definición de obra pública sostenible propuesta en el decreto 2021, el decreto 1320 del año 2021, y tratar de reflexionar sobre qué es lo que se entiende por obra pública sostenible, y el ejercicio que hace el decreto precisamente en tratar de definirlo, diciendo que es aquella que permite proveer de infraestructura necesaria para el desarrollo económico, promoviendo un crecimiento sostenible, seguro, inclusivo y equilibrado. O sea, todas estas cuestiones que trataremos de ir desmechando para ver qué significan y cómo llevarlas a cabo. Luego, que debe desarrollarse y proyectarse en forma sostenible, sin olvidar las necesidades económicas, sociales y de diversidad cultural y social de un territorio. Propone también que la obra pública sostenible debe incluir de manera progresiva el paradigma de la sostenibilidad desde sus múltiples dimensiones, entendiendo a estas como la ambiental, la social, la cultural, la económica, la institucional y la comunitaria, solo por nombrar algunas. Y en ese sentido, como veremos en el transcurso de hoy y de las sesiones pasadas y del trabajo que tenemos por delante, la dimensión de género e inclusión es precisamente transversal a todas estas dimensiones, y por eso nos parece muy importante arrancar y retomar siempre en este aspecto. Para continuar, aprovechamos para repasar algunas cuestiones que también vimos sobre las infraestructuras, qué es una infraestructura inclusiva y sostenible. Tomamos la definición propuesta por UNOPS, que también esta publicación es muy valiosa y la van a encontrar anexa en la bibliografía, una publicación enorme sobre infraestructura sostenible e inclusiva que está muy buena y les recomendamos leer. Define a estas infraestructuras como un conjunto de instalaciones y sistemas que presentan los servicios esenciales necesarios para que nuestra sociedad funcione. Y acá es importante entender que los servicios esenciales y necesarios para que nuestra sociedad funcione varían según el territorio, varían según las personas. Entonces, tenemos que pensar también cuáles son los principios que van a permitirnos diseñar y construir estas infraestructuras inclusivas y adaptadas a las distintas necesidades. El primero de ellos es la equidad, es decir, obras e infraestructuras que estén pensadas por y para las personas y sus distintas necesidades, reconociendo estas distintas diversidades de los distintos territorios, por ejemplo, también que hoy tenemos acá presentes, tanto de Neuquén Capital como de los distintos municipios, localidades y cabeceras. Por otro lado, la accesibilidad es otro principio fundamental, ya que decidimos que proporciona soluciones centradas en las personas a fin de que tengan acceso a los servicios de manera fácil, segura, digna y sin riesgo de sufrir accidentes o ningún tipo de violencia. Nombramos también a la asequibilidad como un principio fundamental, ya que implica que personas con distintos recursos económicos puedan acceder, y implica también que estas obras, estas infraestructuras conserven su condición de públicas y no se privaticen ni siquiera parcialmente, o sea, que no generen ningún factor de exclusión por motivos socioeconómicos. Luego, que no hagan daño ni pongan en riesgo a las personas ni al medio ambiente, y también que favorezcan lo que llamamos el empoderamiento, es decir, la capacidad de las personas de expresarse libremente y de tomar decisiones informadas y sostenibles.
Entonces, habiendo entrado un poco en este contexto de qué son las obras públicas sostenibles, las infraestructuras inclusivas, lo que repasaremos muy resumidamente son algunos contenidos que vimos la sesión pasada, que son las brechas y desigualdades de género en la obra pública y en la construcción. Este diagnóstico de partida nos permite reconocer dos ejes de desigualdades, uno con respecto a las trabajadoras y otro con respecto a las usuarias de obra pública. Es importante destacar que este diagnóstico no es restrictivo de la provincia de Neuquén y ni siquiera del país, sino que habla de una situación generalizada que se reproduce de esta manera a nivel global. Entonces, lo que hicimos fue una pequeña investigación también de entender cómo era el mercado de trabajo, las desigualdades, la brecha salarial en la provincia. Y bueno, esto nos arrojó que básicamente se sigue reproduciendo la situación global también a escala provincial, y que por supuesto esto genera un enorme desafío a revertir, a construir un camino hacia la igualdad de derechos y oportunidades. Vemos muy sintéticamente que, como ya sabemos, el sector de la construcción está altamente masculinizado, como otros sectores que tienen un componente de industrialización muy alto. A nivel nacional, la participación de mujeres en el sector de la construcción ronda, en la obra pública, ronda entre un 3 y un 4%, y a nivel provincial los datos que pudimos recolectar nos ilustran que solo el 8% del sector son mujeres. Es importante destacar que esto representa al sector privado, ya que todavía no hemos podido encontrar los datos a nivel obra pública, pero nos da la pauta, por lo menos, que dentro del sector privado la situación es, digamos, más esperanzadora que con respecto a la situación nacional y al sector público. Pero que sin embargo es importante destacar que dentro de esta participación hay una predominancia de tareas que llamamos feminizadas, es decir, tareas que están asociadas como a lo femenino, que son, entre otras, la administración, la atención al público, tareas de limpieza, y que solo casi el 1,5 accede a cargos jerárquicos. Esto es muy importante y lo retomamos la vez pasada, porque precisamente lo que vemos es que no solo vamos a trabajar con la importancia de incorporar a mujeres y diversidades, sino entender que tengan, por supuesto, puestos de toma de decisión. Aquí hay alguien que se conectó y que quizás su micrófono está haciendo un poco de ruido. Bueno, yo sigo hablando y identifican, por favor, silenciar. En cuanto a las usuarias, lo que destacamos es que precisamente si no tenemos mujeres y diversidades proyectando, finalmente nos encontramos con obras públicas y con obras que son pensadas por varones y precisamente para varones, porque se toman estándares de cuerpos neutros con dimensiones, digamos, estándares, y tenemos que empezar a pensar cómo es el cuerpo de las infancias o cuáles son las condiciones de accesibilidad de personas mayores. Esto es un punto fundamental que tenemos que empezar a trabajar. Decimos por eso que no contemplan las necesidades diferenciales de mujeres y otros sectores vulnerables. Y finalmente llegamos a concluir que estas obras públicas sin perspectiva de género lo que hacen precisamente es profundizar la desigualdad y la discriminación, porque no se hacen cargo, no se hacen responsable de una situación preexistente. Entonces, precisamente estas sesiones son la oportunidad para ir desarmando estos preconceptos, esta forma de funcionar que genera desigualdades y que podemos, por supuesto, y tenemos la oportunidad de cambiar. Así que, dicho esto, me gustaría pasarle la palabra a
Carolina, nuestra experta en territorio, que nos va a compartir muy brevemente algunas cuestiones del sector de la construcción y de la perspectiva de género en la provincia de Neuquén. Bien, bueno, muchas gracias. Ana, ¿querés compartir vos? Así yo puedo... Dale. Mientras tanto nos tomamos un recreo. Bien, un poco retomando algo de lo que ya habíamos venido hablando en lo que tiene que ver con la primera sesión, vamos a comenzar a trabajar específicamente con el significado de lo que es la transversalización con perspectiva de género, de manera de hacer un repaso rápido y para que todas y todos podamos tener estas nociones mínimas de las cuales hablábamos recién con Analía. Y luego de eso sí vamos a trabajar específicamente con lo que tiene que ver con los instrumentos de equiparación que existen en los distintos niveles, tanto a nivel local, provincial y nacional. En ese sentido, lo primero que decimos es que la perspectiva de género interseccional, esta que nosotras proponemos que se transversalice en toda la obra pública, es específicamente una herramienta, ¿no? Está bueno pensarla como una herramienta que en principio lo que nos permite es analizar y poner y visibilizar las desigualdades que existen, esas desigualdades que, como ya bien mencionaba Ana a partir de la diapositiva anterior, en el sector que nosotras estamos analizando tienen que ver con un ambiente específicamente muy masculino, donde a las mujeres y a las diversidades se les dificulta el acceso a un determinado mercado de trabajo. Transversalizar la perspectiva de género nos permite analizar y detectar esas desigualdades, hacerlas visibles, y a la vez también nos permite empezar a pensar cómo cambiarlas, ¿no? La vez pasada decíamos, es una herramienta analítica, pero también es una herramienta política, es una herramienta de acción, porque lo que nos permite es, una vez que reconocemos esas desigualdades, empezar a pensar cómo revertirlas, cómo generar espacios y ámbitos donde sean más igualitarios. Y en ese sentido, la idea de poder empezar a pensar la transversalización de la perspectiva de género nos invita a justamente empezar a tomarnos el trabajo de intentar cambiar ese imaginario social que existe, cambiar ese panorama donde hay determinados trabajos que están asignados social e históricamente para mujeres, y social históricamente para varones, y empezar a pensar espacios donde las mujeres, los varones, las diversidades, las infancias, los adultos mayores, podamos decidir en función de nuestros deseos, podamos decidir libremente. En ese sentido es que la invitación a pensar desde esta óptica tiene, si querés pásala, Ana, tiene justamente el eje de poder incorporar mujeres y diversidades a todo lo que tiene que ver con el sector de la construcción en este caso, y además empezar a pensar, diseñar, planificar y ejecutar las obras teniendo en cuenta esas necesidades diferenciadas, ¿no? No es lo mismo el uso del espacio público que puede llegar a ser una persona adulta mayor que el uso de ese espacio público que realiza, no sé, un niño o cualquier otra, o una persona con discapacidad. Entonces, incorporar la perspectiva de género es ponerse lentes donde podamos empezar a pensar con el cuerpo, con los ojos, con la mente de otras personas. Cuando nosotros decimos incorporar mujeres y diversidades al ámbito de la construcción, lo que estamos diciendo es que justamente trabajar en espacios donde abunda la diversidad deriva en principalmente mayor innovación, mayor creatividad, tener equipos de trabajo diversos donde podamos intercambiar distintas miradas, se generan distintas sinergias y distintas iniciativas
que muy probablemente no surjan cuando tenemos equipos de trabajo que son homogéneos. Entonces, invitarles a empezar a pensar en función de proyectar equipos de trabajo y invitarles a poder empezar a entender que la diversidad tiene un impacto directo en lo que tiene que ver con la productividad de las empresas, de las organizaciones, de los colegios de profesionales, de las distintas empresas que pueden llegar donde puedan llegar a trabajar. Y en definitiva, justamente pensar con la perspectiva de género y poder transversalizar lo que nos va a conducir es poder generar ciudades más sostenibles y ciudades más igualitarias y justas. ¿Podés pasar, Ana? Ahí va. Bien, retomando con lo que habíamos trabajado en la primera sesión, para quienes no estuvieron, les comentamos que lo que hicimos en la primera sesión tuvo que ver con un trabajo de taller donde cada una de las personas que participó respondieron este cuestionario. Este cuestionario lo que decía era anónimo y lo que básicamente relevaba tenía que ver con buenas prácticas, es decir, cuánto de las distintas herramientas que existen para transversalizar la perspectiva de género se estaban llevando adelante en cada una de las organizaciones que estaban presentes en la primera sesión. Y así lo que pudimos relevar fueron dimensiones tales como contrataciones, tiene que ver, también relevamos dimensiones en lo que tiene que ver con el aspecto de la implementación del marketing sin estereotipos, a ver si existían o no existían protocolos. Esas preguntas que estuvimos relevando luego fueron socializadas y compartidas en el marco del taller, y lo que nos dieron fueron distintas buenas prácticas que ya se implementan. Algunas para destacar, y que fueron las que mayoritariamente aparecieron ese día, tienen que ver con que gran parte de las organizaciones que participaron en el primer taller contaban con sistemas de remuneración transparente, es decir, sistemas de remuneración que permitían achicar las brechas salariales entre varones y mujeres que trabajaban en esas organizaciones. Asimismo, otra de las cuestiones que nos parece relevante destacar de los resultados de la primera sesión tiene que ver con que muchas de las organizaciones presentes habían realizado capacitaciones en materia de género, lo cual nos parecía muy interesante como para poder continuar y replicar. Y finalmente también otra de las cuestiones interesantes que nos parecía importante resaltar en el día de hoy tenía que ver con que varias de las organizaciones y de las entidades que estuvieron presentes en el primer taller llevaban adelante políticas o acciones que contribuían a la conciliación entre la vida laboral, la vida familiar y la vida social. Es importante resaltar que, aprovechando que hay personas que no han podido, digamos, responder este cuestionario, nosotras al final de este encuentro les vamos a compartir este cuestionario para que ustedes puedan realizar ese autodiagnóstico, ¿no?, que mencionábamos hace un ratito, y que tiene que ver con hacer un primer acercamiento, un primer relevamiento acerca de cómo estamos en tanto organización con esta implementación de buenas prácticas tendientes a incorporar la perspectiva de género en nuestras organizaciones. Continuamos, ahí va. Aprovecho que tomo agua para preguntar si venimos bien, si tienen algún aporte, alguna duda o algo que quieran comentar. Bien, venimos bien. Bueno, está abierto el chat si quieren ir haciendo comentarios, si quieren ir haciendo preguntas, si quieren ir sumando aspectos, teniendo en cuenta que bueno, ya hay varias personas que han participado de otras capacitaciones y está bueno también ir construyendo colectivamente estos distintos conocimientos. Bien, en función de lo que vinimos a trabajar en el día de hoy, lo que nosotras queríamos compartir con ustedes hoy tiene que ver con empezar a pensar y a analizar y a conocer distintos instrumentos, que nosotras les llamamos instrumentos de equiparación,
que son instrumentos que son probados, que lo que justamente ayudan es a consolidar igualdad de derechos y oportunidades en los distintos ámbitos de trabajo. Son instrumentos que, como van a ver ahora, constituyen ejemplos concretos de cómo se puede empezar a pensar o cómo se puede empezar a aplicar la perspectiva de género en las distintas organizaciones. Por eso vamos a trabajar sobre estos distintos instrumentos de equiparación, analizándolos específicamente desde ejemplos específicos, desde casos específicos. Por tanto, también vuelvo a invitarles, en el caso de que conozcan algún ejemplo que se pueden marcar en estos instrumentos, está bueno que podamos ir compartiendo y podamos ir sumando a esto que nosotros estuvimos investigando con Analía, que tiene que ver con el contexto local, pero también con el contexto nacional e internacional. Así que, Ana, si querés avanzar con... Bien. En lo que tiene que ver con las acciones afirmativas, decimos que son instrumentos de equiparación que tienen carácter temporario. Es decir, que el fin es dar respuesta ante determinadas situaciones de discriminación e igualdad. Carácter temporario concretamente refiere a que no es algo que nosotros pensemos que va a durar toda la vida, digamos, sino que justamente lo que son propuestas y acciones bien concretas que lo que permiten es hacer una primera equiparación, una igualación, poner en piso de igualdad desde diferentes acciones concretas. Y así lo que vimos es que, por ejemplo, existen distintas acciones afirmativas que ya se están llevando adelante en distintos lugares. Acá algunos ejemplos, vamos a ir analizando, no todos, porque la idea es que nosotras podamos compartirles este PPT, donde cada uno de los ejemplos que nosotras aquí listamos tiene un enlace y un hipervínculo para que ustedes puedan conocer en profundidad estos distintos instrumentos existentes. Sí, les voy a hacer un pantallazo general respecto de algunos que nos parecían importantes. Por ejemplo, en la provincia de Neuquén existe lo que desde el año 2021, la ley del año pasado, del 2022, la ley de empleo joven, que es una ley que lo que propicia es justamente la incorporación y la inserción de las juventudes al mercado de trabajo local. Esta ley lo que promueve justamente es una, si se quiere, exención o un crédito fiscal para las personas y para las empresas particularmente que contraten jóvenes de entre 18 y 35 años, y ese crédito fiscal que le proponen a las empresas comienza con un piso del 50% y va incrementándose a medida de que se van cumpliendo algunas otras características. Es decir, una empresa que pretende contratar una persona entre 18 y 35 años, el Estado les hace este crédito fiscal sobre las contribuciones del 50%. Pero a ese 50% se le suman, por ejemplo, un 10% más de crédito fiscal en el caso de que se trate de mujeres, diversidades o personas no binarias. Asimismo, otro 10% cuando se trata del primer empleo, y finalmente otro 10% cuando se trata de empresas que contratan y que están radicadas en localidades pequeñas que tienen hasta 5.000 habitantes. Entonces, es una promoción que realizan desde el Estado provincial para incorporar juventudes, especialmente mujeres, diversidades y personas no binarias, a las empresas de la provincia. Otro dato que nos interesaba compartir tiene que ver con que en la ciudad de Salta el año pasado se incorporó, a partir de una ordenanza en el Consejo Deliberante, el cupo para mujeres en las obras de construcción, y fija un mínimo de 10% de mujeres en las obras que licite la municipalidad. Y es un proyecto que ya tiene réplicas en algunas ciudades, particularmente en la ciudad de Neuquén. Sabemos que existen proyectos de ordenanza que van en el mismo sentido, pero aún están en proceso de tratamiento.
Y finalmente el cupo laboral travesti trans, que a nivel nacional se conoce como la ley Diana Zacayán, y a nivel local en la Municipalidad de Neuquén se conoce como la ordenanza Janina Piquet, que lo que promueve es la contratación de personas travesti trans en la Municipalidad de Neuquén, en el caso local, y en el Estado Nacional, en el caso argentino. Por otro lado, existen lo que se conoce como sellos mujer, que justamente es una política que se promueve desde ONU Mujeres y que tiene que ver con priorizar o dar preponderancia a aquellas empresas que estén lideradas por mujeres. Es así que en la provincia de Santa Fe y en la ciudad autónoma de Buenos Aires existen ya políticas públicas relacionadas con este sello Empresa Mujer, donde efectivamente lo que se hace es tomar los criterios que promueve ONU Mujeres para poder priorizar a estas empresas que están lideradas por mujeres. Acá solo un comentario, quizás que creo que es importante para poder entender esto de las compras públicas con perspectiva de género. Precisamente estos sellos funcionan para promover y dar lugar a empresas lideradas por mujeres en la adquisición de compras públicas y también como, por supuesto, como proveedoras de obra pública, porque lo que sucede precisamente es que como veíamos, son quienes están en mayor desventaja, por decirlo de alguna manera, en la adquisición y en la realización de estas obras, y que las obras y los pliegos están destinados a grandes empresas con una gran capacidad, y las empresas lideradas por mujeres, en su mayoría suelen ser pequeñas y medianas empresas. Entonces, estas herramientas precisamente vienen a traer otras reglas de juego, otras formas de licitación y de distribuir y de otorgar las adquisiciones, teniendo en cuenta las necesidades de mujeres y diversidades. Perdón una interrupción. ¿Y tenéis datos de cómo ha funcionado esta iniciativa? Si ha generado, digamos, un cambio en las empresas, si ha generado un cambio en obras, si las empresas con el sello Empresa Mujer han incrementado su capacidad de producción, digamos. Mira, no tengo datos ahora específicos sobre empresas del sector de la construcción, pero puedo investigar al respecto. O sea, estos sellos, digamos, la metodología, digamos, los criterios de empresa propuestos por ONU Mujeres, más o menos tienen 4 años, y lo que está sucediendo ahora es que los gobiernos locales están adaptando estos criterios con sellos a nivel local, y esto está funcionando hace más o menos 2-3 años. Yo no sé si hay ya mediciones como de impacto. Lo que decíamos es que por ahora... no, porque en el Ministerio de Obras Públicas lo habían comentado, bueno, con el trabajo que estamos haciendo conjunto lo habían comentado, pero que todavía no había muchos resultados. Pero quería saber si vosotras teníais alguna data. Pero bueno, es interesante, gracias. Yo creo que estamos en el mismo piso, que es decir, como es una acción equiparativa, precisamente lo que viene es a revertir una desigualdad. Lo que se tiene son datos, por ejemplo, de cuántas empresas de mujeres tienen acceso a las adquisiciones y a las compras públicas. Y en función de esto es que se diseñan estas herramientas. Pero me lo voy a quedar como tarea para el hogar y lo voy a compartir con la presentación. No, tampoco es eso, me sabe mal ahora. No. A mí me sabe mal no poder responder. No, más que nada que se apunten los participantes, que se apunten, que este es el futuro, ¿sabes? Que lo comuniquen en sus empresas. No, y también por supuesto que es necesario que desde el sector público se implemente una medida como un sello mujer a nivel provincial, pero precisamente esto es lo que se viene, digamos, en la provincia ya hay como
ya hay un sello de turismo sostenible que toma las referencias del sello a nivel nacional, o sea, esto ya está empezando a funcionar con distintos aspectos, así que no creo que tarde mucho en llegar. Muy bien, muchas gracias, María Carolina. Bien, recién vi una persona que levantó la mano, pero la bajó, no sé si es alguien que quería participar, quería aportar algo. Sí, yo quería hablar. Dale. ¿Qué tal? Perdón, llegué un poquito tarde. Mi nombre es Acosta María, soy arquitecta de la ciudad de Neuquén, capital. Mis primeros pasos los hice en una empresa constructora, RJ Ingeniería, es una empresa que tiene una capacidad importante. Ahí aprendí a trabajar como jefe de obra. Y bueno, trabajé más de 20 años como jefe de obra, así que en realidad es la especialidad que encontré dentro de mi profesión. Muchas arquitectas quedan como en el estudio y por ahí arquitectos también. Creo que no es una cuestión de género, sino que es una cuestión de las aptitudes para las distintas especialidades dentro del trabajo. Como los abogados hay especialidades en familia o penal o lo que sea, o en los médicos de cardiólogos, ginecólogos. Los arquitectos también tenemos especialidades en espacios públicos, en parques, en urbanización, en viviendas, en edificios, en puentes, en rutas. O sea, creo que hay especializaciones y eso está bueno. Eso nos hace ser más específicos en cuanto a nuestras tareas. Y la pregunta en sí es, fuera, tengo gatos. La pregunta es, ustedes hablan como del sello mujer, de incluir empresas de mujeres dentro de estas empresas grandes que casi siempre ganan las licitaciones. La consulta sería, ¿por qué no que esas empresas directamente incorporen mujeres? O sea, yo era la única mujer y eran todos hombres y todos ingenieros y era la única arquitecta. De lo cual, bueno, desarrollaba todas las tareas que tenía que hacer en mi rubro, pero digo, estaría bueno, fue una empresa que me aceptó, estaría bueno que todos nos den el espacio. María, un gusto saludarte y muchas gracias por tu aporte y por compartir tu experiencia, que me parece súper interesante. Un poco para ampliar en cómo funcionan los criterios de sello mujeres, tal cual como vos mencionás, o sea, no es solo que sean empresas lideradas por mujeres, sino es empresas que incorporen a mujeres y diversidad dentro de su personal. O sea, hay una serie de criterios y varios más, pero precisamente es lo que vos contás, o sea, que se pueda llevar y transversalizar a todo el funcionamiento de la empresa. Y algo curioso, quizás que aprovecho para contar, que una de las cuestiones que salió dentro de las entrevistas que fuimos haciendo a los distintos ministerios, subsecretarías, de cómo estaban funcionando y cómo estaban transversalizando el género en sus políticas, nos mencionaban que uno de los temas que generaban dificultades en los requisitos a las empresas, por ejemplo, era el tema de la antigüedad, que si pedían 10 años de antigüedad, estaban excluyendo a muchas empresas o de mano de obra, con mucha mano de obra de mujeres, o lideradas por mujeres porque no podían cumplir con ese requisito. Entonces es interesante también pensar que hay otras cuestiones que no asociamos precisamente con el género, pero que sí pueden reproducir desigualdades de género y que precisamente estas herramientas como sello mujer tienen que poder medir, poder sondear y poder entender cuáles son para dar una respuesta. No sé si ayuda mi aclaración. Sí, yo al trabajar en el rubro, mira, te puedo decir, me pasó en la última empresa que trabajé que la misma persona que desarrollaba las mismas tareas que yo cobraba el doble porque él era jefe de familia. Es increíble porque yo era madre de familia, también jefe de familia porque soy divorciada, y sin embargo por la condición de ser hombre, él ganaba el doble que yo. Claro. Y tenía la mitad de los cuadrados en ejecución, o sea, era como una injusticia tremenda. De hecho me fui de la empresa por varios motivos machistas. Sufrí durante 24 años muchas de estas cosas, tengo para contar millones, imagínense. Jefe de obra mujer, creo que no hay muchas en la zona. Trabajé en empresas como ASPA, en RJ Ingeniería, tengo
bastante para contar. He estado en obras de 17.000 metros cuadrados con 120 obreros. He tenido que lidiar con la UOCRA también, un tema interesante a tratar en estos rubros. Lo que yo quisiera decir también cuando hablaste de lo de la experiencia, a veces me costaba conseguir trabajo porque tenía demasiada experiencia. O sea, o mucha experiencia o poca experiencia, en realidad en definitiva es porque sos mujer un montón de cosas, porque sos mujer cuesta mucho más. Yo quisiera plantear, no sé si está fuera de lugar, pero por ejemplo tengo una fundación de animales que surgió a raíz de la arquitectura de las obras y que se acercaban a animales, y nosotros trabajamos con empresas que nos donan porque tienen conciencia social. Entonces, si capaz se puede aplicar algo de esto a la obra, a la construcción, que cuando haya empresas que tienen mujeres trabajando, tengan un sello especial por ser empresas que tienen diversidad. O sea, por ahí como premiarlas o darles una categoría. No sé si se entiende lo que digo. Sí, sí. Yo lo que te propongo, si quieren, es que tengamos un panorama sobre los instrumentos y que después quizás al final, una vez verlos todos, tengamos como un intercambio más desde cada situación personal para ver efectivamente cómo les parece que esto podría ser una potencial herramienta. No sé si les parece bien, podemos continuar Sí, perfecto. con los contenidos y después hacemos esta ronda de intercambios. Gracias. Bueno, sigo y me parece interesante igual el comentario que recién también compartían en el chat, que tiene que ver con que el sello mujer de alguna manera se equipara un poco a la ley de compra neuquino que existe acá en la provincia, que beneficia o prioriza a empresas que tienen origen local, ¿no? Sería un poco en el mismo sentido, ¿no? Una acción reparadora que dijimos que era temporal, que no es para siempre, pero sí lo cierto es interesante poder pensar en acciones que vayan equiparando ese piso de oportunidades. Continuamos con lo que tiene que ver con otro instrumento, que es la articulación de los actores. Básicamente tiene que ver con que distintos actores sociales, acá mencionamos cooperativas, empresas, cámaras, colegios de profesionales, etcétera, puedan trabajar en red para potenciar los recursos que tienen y para optimizar esas capacidades institucionales existentes. Y en ese sentido, hay varios ejemplos, nosotros acá listamos algunos. Hay distintos niveles de articulación, ¿no? Articulación a nivel con organismos internacionales, interinstitucionales, articulación entre empresas, con instituciones públicas. Entonces, algunos ejemplos que encontramos tienen que ver con, en principio, la articulación con organismos internacionales. El Ministerio de Obras Públicas de la Nación ha llevado adelante un convenio con ONU Mujeres y con UNOPS, justamente para poder incorporar la perspectiva de género a todo lo que tiene que ver con el proceso y las distintas fases de la obra pública. Y en ese convenio lo que se trabaja concretamente es en la elaboración de manuales que están en proceso y en la capacitación específicamente a los distintos actores que intervienen en la obra pública. Por otro lado, la articulación interinstitucional, digamos, tenemos la red de género y diversidad, que está articulada desde el Ministerio de Obras Públicas, donde participan empresas, entes que dependen del ministerio, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, que lo que promueven en ese sentido es poder incorporar la perspectiva de género en cada uno de las fases de la obra. Otro ejemplo interesante de lo que tiene que ver con la articulación interinstitucional es la experiencia local en la provincia de las viviendas autogestivas y solidarias por y para mujeres, que son un conjunto de viviendas que va a realizar el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo, el IPBU, en conjunto con la empresa Mayolo, y la articulación ahí viene con una red de vecinas y de mujeres del oeste de la provincia, y a su vez está involucrado de manera de coordinación
a modo de coordinador el Ministerio de Mujeres y Diversidad. Es decir, instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil que se articulan para, en este caso, hacer viviendas para y por mujeres. Ya están en obras, suma Valeria, que eso es súper importante. Después existe la articulación entre las mismas empresas, y acá tenemos un ejemplo que es la red de empresas por la diversidad, que es una red que se constituyó desde hace 10 años, más o menos, y tiene el objetivo concreto de incorporar la perspectiva de diversidad e inclusión en las empresas parte, pero con el objetivo concreto de incrementar la productividad, porque algo de lo que hablamos la vez pasada y que ahora lo mencionamos medio por encima, pero que es importante tener en cuenta, es que la inclusión y la diversidad en los equipos de trabajo genera mayor productividad y ganancia para las empresas. Entonces, esta red de empresas por la diversidad es una red que articula empresas a nivel nacional, participan entre otras el Banco Provincia de Neuquén, participa Camusi, Metrogas, Loma Negra, distintas empresas, grandes empresas a nivel local y a nivel nacional, que se articulan para capacitarse, para potenciarse y para compartir recursos en lo que tiene que ver con la materia de diversidad e inclusión. También existen las articulaciones con instituciones públicas y empresas, es decir, el ejemplo que nosotros dejamos constancia ahí es el gobierno de San Luis ha hecho el año pasado un convenio con la empresa constructora Serving SRL, donde el Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia de San Luis se compromete a capacitar al personal de la empresa, y a su vez la empresa se compromete a incorporar mujeres y diversidades a su staff. Es decir, una articulación entre una empresa privada y el gobierno provincial. Y finalmente, existen también articulación de empresas con organizaciones de la sociedad civil, y el ejemplo que acá encontramos que nos parece interesante de destacar tiene que ver con la empresa Olsim de Argentina, que, por ejemplo, ha capacitado, hay varios ejemplos, digamos, estos son a modo ilustrativo, pero sabemos que existen distintas iniciativas a nivel empresarial que tiene que ver con mejorar su vínculo con la comunidad, específicamente teniendo en cuenta y aportando a la transversalización de la perspectiva de género, y lo que realizó durante todo el año pasado la empresa Olsim realizó capacitaciones en lo que tiene que ver con la construcción, con la instalación de sanitarios y con la instalación eléctrica a distintos comedores comunitarios liderados por mujeres que estaban presentes y distribuidos en distintas localidades de la provincia de Córdoba. Es decir, la articulación de los actores nos parece un factor fundamental como para empezar a pensar la forma de incorporar la perspectiva de género, teniendo en cuenta las potencialidades que tienen los distintos organismos existentes. Por otro lado, el factor clave, que es un poco lo que estamos realizando acá, es la capacitación, ¿no? La capacitación y la formación en género, básicamente lo que permiten es sensibilizar a las personas que son responsables de las tomas de decisiones para empezar a pensar en transformar las distintas estructuras de las organizaciones en pos de lograr mayor inclusión, mayor equiparación y mayor diversidad en los equipos de trabajo. Y es así que acá hay muchas capacitaciones y muchos ejemplos en formaciones. Lo que queríamos destacar, que nos parece interesante que sepan y que puedan consultar, es todo el ciclo de WEBS, que WEBS es Buenas Prácticas Empresariales en su sigla en inglés, que lleva adelante ONU Mujeres, y que está disponible en la web. Ahí nosotras les dejamos en el enlace para que puedan acceder a las capacitaciones, que tienen que ver con específicamente cuestiones relacionadas con la conciliación
de la vida laboral, familiar y social en las empresas, con el marketing con perspectiva de género, con la posibilidad de pensar diagnósticos iniciales en cada una de las organizaciones para poder empezar a realizar un plan de trabajo en pos de equiparar los distintos sectores de la empresa o de las organizaciones, es decir, abordan en cada una de las capacitaciones que llevan adelante desde el ciclo WEBS, abordan un tema específico y lo profundizan desde específicamente la lógica del sector privado. Acá en la provincia tenemos el programa Emprendedoras de CALF, que es la cooperativa eléctrica, que es un programa que capacita mujeres, y después a nivel nacional tenemos la ley, a nivel nacional y provincial obviamente, la ley Micaela, que si bien es una ley pensada para el ámbito público, también existe la posibilidad de desarrollar la capacitación y la formación de la ley Micaela para la ciudadanía de manera virtual o a través de la Escuela de Géneros del Ministerio de Mujeres y Diversidad de la provincia, que también va capacitando a distintas organizaciones de la sociedad civil. Bien, en lo que tiene que ver con la comunicación y la sensibilización, que es otro aspecto importantísimo para empezar a pensar y a incorporar la perspectiva de género en las organizaciones, porque principalmente lo que aporta es a empezar a pensar en este cambio de roles y estereotipos, y empezar a cuestionar y cambiar los modelos de masculinidad vigentes, específicamente en los sectores y en las ramas de actividad que están tan masculinizados como es el sector de la construcción. Y aquí también tenemos muchos ejemplos para contarles. Cada uno de ellos está compartido, digamos, en los enlaces. A modo general podemos decir que existen campañas de sensibilización por un lado, y por el otro lado campañas de comunicación institucional que lo que promueven justamente es, a partir de la utilización del lenguaje no sexista, poder incorporar y empezar a pensar dispositivos de comunicación que sean más inclusivos. Existen en muchas empresas y en muchos organismos y entes, tanto públicos como privados, guías de comunicación no sexista. Acá nosotros compartimos el ejemplo de AISA, pero también está, por ejemplo, la guía que elaboró el IAPG, que es el Instituto Argentino de Gas y Petróleo, que nuclea empresas relacionadas con el sector de oil and gas, y que centralmente lo que promueven estas guías es poder utilizar un lenguaje neutro, es decir, empezar a pensar las comunicaciones institucionales dentro de nuestras organizaciones utilizando sustantivos que no sean masculinos. Por ejemplo, en vez de decir nuestros trabajadores, se puede empezar a reemplazar por el personal, ¿no? O el directivo, empezar a hablar de el directorio, ¿sí? Empezar a incorporar un lenguaje que no tenga el género masculino y que pueda ser más inclusivo para toda la planta de personal. También en lo que tiene que ver con la comunicación no sexista, vemos todo lo que tiene que ver con la cartelería, ¿no? Imágenes. Cuando desde las organizaciones difundimos imágenes, en este caso, por ejemplo, imágenes que tienen que ver con la publicación de un puesto de trabajo o la publicación de un aviso para incorporar personal, vemos generalmente figuras masculinas, blancas, que en general muchas veces no representan a la diversidad, entonces poder empezar a incorporar en las mismas imágenes diversidades tales como personas con discapacidad, mujeres, personas mayores, es decir, a través de la comunicación y a través de la imagen poder empezar a diversificar esta mirada que tenemos de la sociedad. E incluso algo muy importante que tiene que ver con las contrataciones es el lenguaje, ¿no? Cómo utilizamos el lenguaje. Decimos, bueno,
contratamos un ingeniero, estamos buscando un ingeniero, estamos buscando un jefe de obra, estamos buscando una administrativa, ¿sí? Empezar a incorporar el lenguaje neutral a las comunicaciones para las contrataciones resulta mucho más exitoso en lo que tiene que ver con la búsqueda laboral, justamente porque empezamos a incluir a personas que de entrada, si hablamos de ingeniero, estamos excluyendo, ¿no? Ahí pusimos un ejemplo que lo sacamos de LinkedIn, que habla de graduados o graduadas de la carrera de ingeniería, ¿sí? Entonces empezar a repensar este uso del lenguaje para incorporar a las diversidades. Bien, en lo que tiene que ver con producción de datos, también la producción de datos es fundamental, ya vamos a ver más adelante por qué es importante también tener datos, porque nos permite realizar un diagnóstico certero del lugar donde estamos parados como organizaciones, como para empezar a pensar un plan de equidad, pero la producción de datos es importantísima para conocer este estado de situación. Y la producción de datos que tengan justamente desagregada la cuestión de género, que tengan desagregadas las edades, que tengan desagregadas las distintas instancias, como puede ser si tiene o no tiene hijos. Es decir, la producción de datos detallados por género nos va a ayudar a pensar y a monitorear el estado de situación de nuestra organización, y para poder efectivamente, cuando llevemos adelante un plan de equidad, poder medir el impacto que tuvimos una vez implementado. Y en lo que tiene que ver con producción de datos, tenemos distintos ejemplos. Aquí en la provincia tenemos el Observatorio de las Violencias de Género, que depende del Ministerio de Mujeres y Diversidades. Este observatorio lo que mide particularmente son los distintos casos de violencia de género que llegan a las distintas instituciones de la provincia. Nos interesa que sepan que este observatorio mide también los índices de violencia laboral, para que ustedes sepan que existe ese dato a nivel provincial y que puedan tener acceso en el caso de que lo requieran. Asimismo, existe, por ejemplo, informes desagregados por género del Instituto Argentino de Gas y Petróleo, que nuclea distintas empresas relacionadas con el sector de oil and gas, particularmente acá en la provincia es un sector muy importante, digamos, en el mercado de trabajo. Y este informe lo que hizo fue analizar alrededor de 30 empresas del sector y realizó un estudio muy completo de lo que tiene que ver con la distribución de la dotación de esas empresas en lo que tiene que ver por género, por edades, también en lo que tiene que ver con acceso a la educación formal y particularmente en la distribución de ese personal distribuido por género en la escala jerárquica. Es decir, existen instrumentos que ya pueden ser utilizados y que nos pueden servir también como puntapié para empezar a pensar los propios, ¿no? Acá Natalia pregunta, ¿cuál es el ente que recepta las denuncias por violencia laboral? Podés hacerlo a través de la línea 148 o a través de las oficinas de violencia de género que están en la ciudad judicial. En ambos lugares se puede realizar esa denuncia. Bien. Caro, pregunta, ¿puedo? Sí, sí, obvio. O sea, sé que esos son los organismos del Estado que receptan denuncias por violencia familiar. Todas las violencias receptan eso. O sea, sabemos que existen distintos tipos de violencia de género, entre ellos una de las modalidades es la violencia laboral, o la violencia en el ámbito laboral. Y por la ley provincial que tenemos de violencias, esos son los dispositivos que receptan las denuncias de todos los tipos de violencia. Si vos querés ir a denunciar violencia en el ámbito laboral, vas a llegar en este caso a la ciudad judicial, y lo más probable, por lo menos por mi experiencia, es que te derivan
al fuero laboral que esté en el mismo edificio, pero es la concentración de los casos está en la oficina de violencia. Ahí Perfecto. aprovecho la interrupción sobre este tema, porque justamente la sesión que viene vamos a trabajar todo lo que es el diseño y la implementación de protocolos. Vamos a revisar los distintos tipos y modalidades de violencia y cómo efectivamente llevar a cabo ese proceso a nivel provincial. Estaremos dando todos esos datos. Y a quienes tienen que desconectarse, no pueden quedarse hasta el final, no se preocupen que la sesión va a estar grabada y por supuesto que estará compartida en línea pronto, así que también avisarles eso. Muchas Bien. gracias. Bueno, suerte Valeria, nos vemos. Otro de los instrumentos que compartimos tiene que ver con los marcos normativos, que sabemos que son marcos normativos que pueden estar impulsados desde los distintos niveles de gobierno, a nivel nacional, municipal o provincial, y que básicamente impulsan justamente un trato igualitario y la equiparación del acceso a las oportunidades. Y lo que nosotras compartimos acá tiene que ver con algunos marcos normativos que existen a nivel nacional y local, y también instamos a que sean las distintas organizaciones las que puedan ir generándose sus propias normas, teniendo en cuenta que estos son marcos normativos que establecen pisos mínimos desde donde se puede partir, y que pueden profundizarse, mejorarse o ampliarse en cada una de las organizaciones en donde estamos desarrollándonos. Acá existen distintos marcos normativos. En principio, algo interesante es el convenio 190, que es el convenio de la OIT, que se sanciona, de la Organización Internacional del Trabajo, que se sanciona en el año 2019, y que Argentina adhiere a este convenio, y básicamente lo que impulsa es la erradicación de las violencias en el ámbito laboral. Entonces, a través de comités, de la creación de comités, en los distintos espacios de gobierno y en las distintas niveles, digamos, de gobierno, la OIT promueve la generación de marcos normativos que insten a erradicar la violencia en los espacios de trabajo. En ese sentido, ahí es donde podemos ubicar los distintos protocolos de actuación, que es lo que mencionaba Analía, que vamos a trabajar en la sesión que viene. Y también podemos comentar que acá en la provincia de Neuquén existe un registro provincial de deudores alimentarios, que es un registro donde podemos acceder a las personas que están en deuda con la cuota alimentaria o que tienen distintas causas por violencia familiar y de género. Por otro lado, tenemos el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es la ley nacional que regula las relaciones del trabajo en nuestro país, y que la novedad que surge el año pasado es que luego de casi 40 años se logra reglamentar el artículo 179, que dispone la regulación y la incorporación de espacios de cuidado en el ámbito laboral. Estos espacios de cuidado, lo que dice el artículo concretamente es que aquellas empresas u organizaciones que tengan más de 100 empleados deben garantizar a cada uno de esos empleados que tengan hijos de entre 45 días y 3 años, los cuidados a través de espacios propios de cuidado, es decir, centros infantiles propios de cada una de las empresas, a través de el pago de un porcentaje de los espacios de cuidado que los trabajadores gasten en lo que tiene que ver con el cuidado de sus infancias, o si no, a través de convenios con espacios de cuidado, guarderías, jardines maternales,
donde empleados y empleadas de esas empresas puedan dejar a sus hijos al cuidado de esos lugares. Entonces, es una ley, es una regulación muy nueva, ya les digo, es del año pasado, y que está en proceso de implementación, pero es interesante saber que existe y que tiene, digamos, una implementación inminente, digamos. Y por otro lado, también nos resultaba interesante poder contarles las distintas maneras o las distintas formas que propone el Ministerio de Obras Públicas para poder realizar una conciliación entre el ámbito laboral y la familia. Es así que desde la Dirección de Asuntos Institucionales del Ministerio de Obras Públicas se proponen licencias por motivos de cuidado y por violencia de género. Algunas de las modalidades que adoptan esas licencias son distintas, ¿no? Pero algunas de las que nos interesaba contarles tienen que ver con, por ejemplo, la incorporación de horarios flexibles de entrada y de salida para aquellos trabajadoras y trabajadores que tienen hijos menores de 12 años, a su vez, y se incorporan medidas se llama aterrizaje lento o soft landing, es decir, aquellas personas personas gestantes que han tenido familia y que han hecho uso de su licencia por maternidad. Se propone una reincorporación progresiva, lenta, al ámbito de trabajo. Asimismo, se proponen semanas laborales comprimidas, es decir, que el personal pueda trabajar mayor cantidad de horas durante, no sé, algunos días de trabajo para que, por ejemplo, los viernes puedan salir antes. En algunas empresas eso ya se implementa, se conoce como viernes comprimidos porque liberan, trabajan hasta el mediodía y de ahí en más comienza su fin de semana. Entonces, hay distintas formas de poder promover las licencias, los cuidados y poder ser más compatible desde el ámbito de trabajo con la vida familiar, ¿no? Especialmente con aquellas personas que tienen hijos e hijas menores, ¿no? Sí, acá aprovecho, Caro, para comentar que como dijimos inicialmente, el decreto precisamente viene a presentarse como una manera de promover la equidad entre los géneros y su implementación a través de pliegos con cláusulas de género, en donde tenemos ya algunos ejemplos promisorios a escala nacional. Precisamente lo que hacen es empezar a todos estos ejemplos que contaba Carolina, empiezan a regularse a través de la elaboración de pliegos, en donde se establecen los criterios de contratación sin sesgos, las licencias, la desagregación del personal por sexo y por género. Entonces, digamos, desde la construcción también tenemos normativas específicas que nos van a permitir ir de a poco, ir reglamentando o encontrando la manera de implementar estos convenios o marcos generales, si queremos, a nivel nacional y a nivel internacional. Bien, una cosita antes de darte la palabra, Ana. El ejemplo que compartimos ahí tiene que ver con una búsqueda de trabajo que lleva adelante Olsim en Argentina y que nos pareció interesante digamos, como buena práctica, porque no solo es inclusiva, porque habla de ejecutiva y ejecutivo comercial, digamos, sino además que aclara que si es madre o padre y tiene a cargo un bebé entre 45 días y 3 años, se reintegra el dinero de la guardería, es decir, que ya se están incorporando y aplicando esta regulación del artículo 179 que mencionábamos recién, que tiene que ver con garantizar los espacios de cuidado. Es decir, desde la comunicación y desde los beneficios que se les da a los empleados y a las empleadas, también permite, como decíamos en la primera sesión, no solo un mejor clima laboral, sino también poder retener estos talentos que muchas veces
producto de la gran cantidad de oferta de trabajo, van rotando en distintas empresas. Son distintos beneficios que se propician desde las organizaciones para poder retener justamente las personas valiosas en los equipos de trabajo. Bien, tuvimos recién un panorama de ciertos ejemplos de estos instrumentos de equiparación, y tenemos un material para cerrar, que tiene más o menos unos 20 minutos, pero me encantaría, si les parece, abrir un poquito la palabra, a conversar cómo les resultaron estos instrumentos, si ya los conocían, si alguno les parece susceptible de aplicación, abrir la conversación para que nos cuenten desde su perspectiva y desde sus lugares de trabajo, cómo creen que esto puede llegar a funcionar, o cuáles les parecen más próximos o se imaginan más fácilmente de implementar. Acá Ignacio levantó la mano. Gracias, Analia. ¿Qué tal? Perdón, pero es que he intentado entrar me he ido a una de las primeras slides, lo de la red de empresas por la diversidad, ¿vale? He intentado entrar bueno, he ido al Google, pero no sé si lo estoy viendo correctamente o no, y me interesaría saber un poco más sobre esta red. Bien, la red de empresas por la diversidad es una red que se promueve desde la universidad, ya te digo, La desde Torcuelo o algo así, ¿no? Vale, Torcuato vale. Di Tella. Vale, Di entonces Tella. estaba bien, es que claro, veía que Estás me bien. lanzaba a una universidad y no sabía si... No, es una bien. articulación que se inicia desde la Universidad Torcuato Di Tella y donde confluyen muchísimas empresas, yo mencioné algunas solamente, pero son bastantes más, y son empresas de distintos rubros, y lo que promueven justamente es la incorporación, la capacitación en principio, en lo que tiene que ver con materia de género y diversidad, y a la vez poder generar espacios de sinergia y de intercambio de ideas para poder incorporar la perspectiva de género en cada una de sus empresas. Ah, muy bueno. Vale, vale. Perfecto. Gracias. No. Yo, por ejemplo, voy a hacer un poco de trampa, pero sé que aquí está la Comisión de Género del Colegio de Arquitectura y ellas me han comentado que implementan un instrumento vinculado a datos, y es que toman el registro de personas morosas en dígame si lo estoy contando bien, pero en el cumplimiento de la cuota alimenticia, como para controlar que eso no sea un tema que esté sucediendo en simultáneo con personas que tengan activa su matrícula. ¿Lo estoy contando bien? No sé si Celeste o Ángeles puede ampliar un poco. Sí, en realidad el convenio que habíamos hecho es, nosotros como colegio legalmente no podemos coartar a alguien, decirle no te puedes matricular, pero es como una especie de acompañamiento que nos pidieron, en donde vos decís, bueno, como condición para matricularte, aparte de traer el título, DNI, tu inscripción a AFIP y todo el resto, decir, bueno, también ver si está en el registro de los deudores por cuota alimentaria, o que tenga alguna causa de violencia de género, incluso ahora justo estamos en el proceso de elecciones, también decíamos hasta causas judiciales cualquiera deberían ser, bueno, hacer un apoyo al Ministerio de Derechos Humanos en ese sentido, decir, bueno, no es que te vamos a decir no te puedes matricular, pero decir, bueno, mira, acá nos pasa esto, ¿qué hacemos? Estaría bueno que te pongas al día y bueno, ir llevando por ese lado. Ese es el convenio que se hizo. Bien, entiendo perfecto. Muchas gracias por explicarlo. Nada, perdón, es que justo me están hablando acá, estoy en mi tacha, estoy con los niños acá, allá. Sí. Se complica. Compatibilización con las tareas de cuidado, de eso hablábamos. No sé si alguien tiene alguna pregunta o quiere compartir algo, quiere saber más sobre algún ejemplo que brindamos recién. Sabemos que fue un montón.
Yo lo que quería consultar, que no escuché bien, este artículo 179 que decían de incorporar los espacios de cuidado, ¿eso dónde se está desarrollando? Eso me parece buenísimo. Es un artículo de la Ley Nacional de Contrato de Trabajo, es decir, regula todas las Bien, relaciones laborales a nivel nacional. está bien, eso está buenísimo. En Claro. el caso de los colegios, yo sabía en una época Santa Fe, por ejemplo, el Colegio de Arquitectos de Santa Fe tenía un jardín de infantes para los matriculados, y acá en Neuquén, yo recuerdo en su momento, ahora la legislatura tiene su propio jardín de infantes, pero yo tenía a mi nena en una guardería y la legislatura tenía convenio con esa guardería, entonces le pagaba la cuota a los empleados. Esa acción me parece que es re importante, porque tanto en lo económico está buena, pues, y aparte que los convenios, por lo general, las guarderías con las que se hacían eran guarderías con buenos antecedentes, entonces eso me parece que está bueno como acompañamiento. Sí, está muy bueno el ejemplo porque muchas veces se piensa que hay que poder resolverlo todo desde las obras, ¿no? Es decir, bueno, tengo que incorporar los espacios de lactancia, los jardines maternales, y muchas veces finalmente es poder empezar a construir alianzas con las instituciones y los organismos y la sociedad civil que está en ese contexto inmediato. Entonces son más medidas de compensación o de arreglo con instituciones de proximidad, y no es, por si no parece a priori que le estamos pidiendo a las empresas contratistas tantas cosas, que uno de los argumentos iniciales suele ser, ay no, pero esto es muy complicado, ¿cómo voy a poder llevarlo a cabo? ¿Cómo voy a poder hacer que esto sea sostenible? Y finalmente lo que queremos compartir con estos instrumentos es que ya hay mucho camino recorrido, que muchas veces es quizás poder tener esta información, saber que esto existe, entender dónde ir a buscar, en dónde apoyarme para poder llevar a cabo estas acciones, y que muchas también son de cumplimiento de derechos y de cumplimiento obligatorio, que a veces parece como, bueno, no, esto no lo puedo hacer, y es como, no, esto ya está declarado como un derecho, y entender eso, que los derechos de las mujeres y diversidades precisamente son derechos humanos, que estamos hablando de eso, que ese es nuestro marco general. Entonces, si bien los instrumentos funcionan como ejemplos, ese es el objetivo a alcanzar. No sé si alguien más quiere compartir una experiencia o dejarla por el chat. Acá Natalia tiene la mano levantada. Nati, eso. Sí, no, compartir algo breve que escuché hoy por la mañana en una conferencia, en un encuentro también de ONU de Generación e Igualdad, que era el rol de las empresas en la corresponsabilidad y los cuidados. Y una experiencia que se expuso de una empresa que no tiene que ver con la construcción, sino con la industria textil, que se llama Arredo, que me pareció fabulosa porque tienen una transversalización de la perspectiva de género en todas las partes integrantes de sus productos, el cuidado de las personas que están dentro de su empresa familiar. Tienen 40 años de experiencia, pero tienen esta perspectiva que me pareció fascinante porque mostraban todas las herramientas que dentro de la empresa desarrollaban para que todas las personas, porque hablaban de personas y no de género masculino, género femenino o ningún otro género, sino que, por ejemplo, en las licencias de cuidado por adopción o por un nuevo miembro en la familia, una nueva persona en la familia, no se discriminaba a la persona gestante de la no gestante. Digo, son un montón de conceptos que todavía estamos trabajando, y creo que si las empresas acompañan en el rol que cumplen dentro de la sociedad junto con el Estado, va a ser un camino mucho más amigable, por lo menos. Así que esas buenas prácticas creo que está buena tomarlas, aunque sean de distintos rubros. Bueno, me Eso encanta. para compartir. Muchas gracias, me encanta que compartas un ejemplo de ONU Mujeres. La capacitación la dio Mariana Masachesi, ¿no? La de hoy. Es un ciclo de capacitaciones que listamos dentro de los instrumentos, que son precisamente
las de Alianzas sin Estereotipos, y estas capacitaciones quedan grabadas y se publican luego en el canal de YouTube de ONU Mujeres, así que están muy buenos como material y van tratando como temas específicos, así que también aprovecharemos y compartiremos la agenda en los próximos mails para que puedan participar de estas charlas que son súper valiosas y ver las que ya sucedieron. Bueno, Sí, a mí me parece interesante aportar que actualmente en el Congreso se está debatiendo la ley de cuidados y las licencias por cuidado, y un poco viene a traer esto que decía Nati respecto de la no diferenciación entre la persona gestante y no gestante, la ampliación de las licencias para las personas que acompañan, la ampliación de las licencias por adopción, es decir, son instrumentos que se están poniendo en debate y que probablemente, y esperamos que así suceda, puedan resultar en una ley donde efectivamente, como decía Analía, terminen poniendo un piso, ¿no? Un piso donde ninguna de las empresas, ninguna de las organizaciones, ni incluso obviamente el Estado, puede bajarse de ese piso. Es decir, actualmente tenemos las licencias más cortas por paternidad que existen en toda América Latina, que son solo 2 días, entonces empezar a pensar de revertir este tipo de instrumentos me parece que es un paso gigante en pos de conciliar lo familiar con lo laboral. Bien, si les parece, podemos continuar con lo que nos queda, así tratamos de terminar a las 8 y después, bueno, quienes podemos nos quedamos charlando como siempre, porque nos interesa ver cómo seguir trabajando con estos temas. Bueno, muy bien. Para concluir esta jornada, queríamos repasar brevemente estos instrumentos, estas buenas prácticas y entenderlas como parte de una ruta de acción para incorporar la perspectiva de género en las organizaciones. A través de este modelo, esta ruta que desarrolla la OIT en una guía que publicó hace muy poquito y que también está dentro de la bibliografía, nos muestra cómo estas acciones son parte de una estrategia, pero que aquí, si bien aparecen como de una manera lineal, entendemos que no necesariamente son parte de un proceso lineal, sino que también se pueden dar de manera secuencial o de manera simultánea en un orden distinto al propuesto en este esquema. Si vemos algunas de las cuestiones que se nombran, por ejemplo, buscar consensos, institucionalizar, conformar equipos, diagnosticar, planificar, articular, ejecutar, visibilizar y evaluar, todas estas cuestiones fueron nombradas o esbozadas en algún momento dentro de los ejemplos que fuimos brindando, así como esto que se consideran los pasos transversales, que podemos llamar a acciones que van a ser permanentes durante todo este proceso, como son las de sistematizar, comunicar y monitorear. Todo el tiempo insistimos mucho con este tema de si no tengo un diagnóstico previo y si no puedo medir cuál es el impacto que tienen estas acciones, es difícil también poder entender cuál es el camino a seguir y cómo continuar con estas prácticas o con estos instrumentos, y por eso también Ignacio se interesaba y decía, bueno, pero ¿cuáles fueron los resultados? Bueno, allí es muy importante poder medirlos precisamente, saber cómo es que esto está funcionando. Si pensamos en algunos datos que nos pueden servir para hacer este diagnóstico, del que hablamos mucho, si querés, Caro, pasá a la próxima. Hablamos de diagnosticar todo el tiempo, de tener este mapeo de este estado de situación de la organización, y que ya también empezamos a hacer internamente en el contexto de estas capacitaciones. Algunas cuestiones que podemos empezar a medir, por ejemplo, datos cuantitativos en relación a participación de mujeres y varones y otras identidades sexogenéricas
en los tipos de puestos, ya dijimos bien, tanto operativos, administrativos, o sea, es importante tener como este panorama para poder ver las cuestiones de segregación horizontal y de segregación vertical, es decir, que haya representatividad no solo en la diversidad de tareas, sino también en la jerarquía y en la toma de decisiones. Luego, la magnitud de la brecha salarial, si existe o no, bueno, como nos contaba recién la compañera al inicio de su experiencia sobre brecha salarial, que es una realidad, existe, y tenemos que ver cómo revertirlo. Bueno, la existencia o no de medidas para el abordaje de situaciones de violencia por motivos de género dentro del ámbito laboral y de violencia doméstica también, eso lo vamos a ver porque repercute directamente dentro del ámbito laboral y en la capacidad que tiene una persona de desempeñarse laboralmente. También consideramos otras variables en este diagnóstico, como puede ser la edad, la educación, la localización geográfica, cuando interactúan con el género, lo que vemos acá con este concepto de interseccionalidad, es que precisamente pueden aumentar estas desigualdades y estas desigualdades de acceso al trabajo. Y en cuanto a datos cualitativos, podemos reconocer, por ejemplo, metodologías como las entrevistas informales pueden ser, para empezar a detectar cuáles son las causas que pueden provocar y reproducir estas desigualdades en el interior de la organización. Hay muchas cuestiones que son difíciles de medir desde el dato cuantitativo, porque precisamente requieren de construir una conversación, de ir indagando, de ir hilando y conectando factores que finalmente llevan a reproducir una desigualdad por motivos de género. Entonces, bueno, ejemplos de qué puede ser construir un diagnóstico. Luego hablamos de generar un cambio en lo que es la estructura organizacional, por ejemplo, la creación de comités, de comisiones o de mesas de trabajo para abordar la equidad de género. Bueno, aquí tenemos presente a la Comisión de Género del Colegio de Arquitectura, y también poder crear un área transversal para la coordinación de la gestión, que evidentemente es algo que vamos a necesitar para la implementación de protocolos, y que lo vamos a ver en más detalle en la próxima sesión. Luego hablamos de poder modificar la cultura organizacional de una empresa o de una organización para incorporar la igualdad de género entre los valores o principios de la organización. Es decir, en todas las ocasiones es importante que quede explícito que la organización tiene esta búsqueda, este compromiso, que busca resultados concretos y poder plasmarlo de manera escrita, estas políticas que va a implementar, y que también todo el resto del personal pueda tener acceso a estos documentos, que sea algo dicho y que sea algo que se comparta. Luego hablamos también de adaptar normativas y reglamentos, que lo vimos en los ejemplos que nos contaba Carolina. Podemos pensar al interior de las empresas, que implica actualizar estos estatutos, que plantean cómo serán las normas de conducta, cuáles son las medidas a incorporar para generar y para garantizar la equidad, como cupo para el acceso a puestos jerárquicos, bueno, la elaboración de protocolos. Hablamos de diseñar procedimientos, insistimos, por escrito y poder documentarlos, y luego de adherir a iniciativas y firmar compromisos en materia de igualdad de género, como por ejemplo también pueden ser las herramientas web que brinda ONU Mujeres. Entonces, en la siguiente diapositiva lo que vemos es un ejemplo de matriz de incorporación de perspectiva de género en organizaciones. Esta matriz es bastante compleja. ¿Por qué? Porque lo que muestra precisamente es que se trata de una transformación a largo plazo, y que lo que va a hacer es permear a cada organización en su integridad, en su totalidad, es decir, en sus lineamientos, en su misión, en su visión, en sus sistemas, en sus procedimientos, y que estos
proyectos y actividades van a estar conectados con este objetivo final de reducir las brechas por motivos de género. Y esto tiene distintas entradas. Por un lado, pensamos en el desarrollo de medidas sensibles al género, que es lo que vemos en la parte horizontal, y por otro lado, en la forma en la que las vamos a incorporar, que es el eje vertical. Para repasar muy brevemente, entendemos que el estado de situación de cero, es el de mayor desigualdad, es cuando no tenemos medidas con perspectiva de género, y luego si repasamos este eje horizontal del tipo de medidas, tenemos como primer paso las acciones afirmativas, que lo que veíamos es que eran una manera de mitigar una desventaja existente y que tiene un carácter temporario, pero que no es a lo que apuntamos, digamos, es precisamente este primer paso para alcanzar la paridad. Luego podemos encontrar acciones llamadas para mujeres, es decir, que solo alcanzan los derechos de mujeres, pero no a la totalidad de la población. Luego hablamos de acciones con perspectiva de género, que ya proponen mecanismos para modificar estas condiciones de desigualdad en que se encuentran mujeres y diversidades, además de pensar en políticas de compensación en el marco del trabajo, debido a esto que llamamos la división sexual del trabajo. Y luego, en una última instancia, tenemos medidas de transversalización del género que ya suponen un cambio de paradigma en lo que es la gestión, ya sea público o privada. Luego, cuando vemos las formas de incorporación, por un lado, en una primera instancia, encontramos estas buenas prácticas, que son acciones aisladas, pero no planificadas en clave de proyecto, un poco tienen esta reciprocidad con las acciones afirmativas, y creo que hoy pudimos repasar estas buenas prácticas para pensar precisamente qué es lo que sigue, cómo articularlas, cómo llevarlas hacia un plan de equidad. Luego tenemos proyectos con perspectiva de género, es decir, un conjunto de actividades que ya están interrelacionadas, que están actuando en conjunto, y en última instancia lo que reconocemos es un plan de acción para la equidad, que lo que expresa son lineamientos fundamentales y que se formula y deriva en propósitos y objetivos más amplios. Entonces, para concluir muy brevemente lo que vimos hoy, los beneficios de incorporar la perspectiva de género en la obra pública, decimos que genera inclusión laboral de mujeres en todo el ciclo y rompe con este mandato de masculinidad en ese campo laboral, que reconoce la heterogeneidad de este público destinatario y que también propicia mayor participación de mujeres y diversidades en la toma de decisiones y los espacios de jerarquía de la política y de la obra pública. Y como conclusiones, tenemos algunas cuestiones que queremos destacar como líneas de acción. Por un lado, profundizar esta articulación multiactoral y este trabajo en red, conectar a los distintos sindicatos, empresas afines, organizaciones de profesionales y organismos de gobierno, porque precisamente se trata de un trabajo en conjunto. Todo el tiempo hablamos, bueno, hasta que desde el gobierno no se implementen ciertas medidas, bueno, las empresas no van a poder tener cierto piso mínimo, pero bueno, las empresas tienen que poder tener ya las pautas y la información para poder adaptarse y también compartir esas prácticas entre sí para poder aprender en conjunto, que es precisamente lo que vamos a tratar de hacer en la próxima sesión de taller. Luego hablamos de la importancia constantemente de sensibilizar y capacitar, no solo a quienes estamos aquí presentes, sino también dentro de las empresas. O sea, el sector público tiene por ley la ley Micaela, que ya se ocupa de esto, pero dentro del sector privado todavía hay mucho por hacer. Luego, de la importancia de transferir estas buenas prácticas de aprender colectivamente, porque si bien las acciones que se pueden llevar a cabo dentro de las organizaciones entendemos que son acciones individuales, el impacto es colectivo.
O sea, ese impacto es hacia la sociedad y aprender y construir este conocimiento colectivo precisamente nos va a allanar este camino. Y luego finalmente hablamos de aplicar estos instrumentos de equiparación situados hacia la construcción de un plan de equidad, que es nuestro último objetivo. Y para concluir, nos parece muy importante mencionar que este camino de incorporación de la perspectiva de género interseccional se construye colectivamente y paso a paso, requiere de una voluntad político-institucional de quienes están en los niveles de toma de decisión, pero no es menos relevante la sensibilización y el compromiso de todas las personas que forman parte de las organizaciones y de todo el ciclo de la construcción y de las obras públicas. Así que, para terminar, porque ya estamos casi, nos queda un minuto, contarles que la próxima sesión va a ser el 28 de junio, también de manera virtual, sobre protocolos, y luego la sesión 4 en modalidad presencial en formato taller en la ciudad de Neuquén, que estaremos enviando todos los materiales por mail. No dejen de escribir o de consultar por ese medio, y ahí mismo también les vamos a enviar una encuesta en donde lo que tratamos de hacer es tener un panorama de cómo fueron los contenidos de la sesión, qué se entendió, qué no se entendió, con qué es lo que se quiere también trabajar. Así que por nuestra parte, agradecerles un montón. Creo que hay un comentario en el chat. Sí, la grabación va a estar disponible, va a estar subida a yo me imagino que al YouTube de ONU Mujeres mandaremos el link cuando esté subida, por supuesto, y la documentación de esta sesión la vamos a enviar por mail junto con la encuesta y junto con la invitación a la próxima sesión. No sé si alguien quiere compartir algo, dejarnos sus comentarios. Aquí ya termina nuestra tarea por el día de hoy. Bien, acá en el chat dicen, muy interesante como siempre. Gracias, muchas gracias. La verdad que es un placer poder estar hablando de estos temas, y obviamente que también un esfuerzo enorme investigar y estar al corriente de todo lo que pasa a nivel provincial, ¿no? Que es como un poco el desafío que tenemos también, conocer el contexto local. María, ¿vos querías decir algo? Pensé que había levantado la mano. Sí, ha levantado la mano, pero no tienes, María, tienes el micrófono ahí. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. ¿Se escucha? Bueno, nada, que en realidad muy interesante, porque en 20 años es la primera vez que escucho el trato de perspectiva de género. Me parece pero fascinante que podamos evolucionar y mejorar como sociedad en una década o en 2 décadas. Es grandioso. Yo, además de lo que conté, ahí interrumpí un poco, también fui mamá a los 21, terminé mi carrera con mi hija. Tengo una hija de 24 años, así que todo el proceso laboral lo hice con mi hija, y no existían o no estaban al alcance todas estas herramientas. Tenía a mi mamá, que me ayudó mucho, pero bueno, era madre soltera, así que fue bastante complicado todo este desarrollo laboral. Así que nada, felicitarlas, me encanta. No sé si voy a volver a estar, porque creo que está más apuntado a otro tipo de... Yo soy un profesional independiente, así que estaba muy apuntado a empresas y equipos de trabajo, pero un placer, muchos éxitos, mucha fuerza, y a seguir así para que podamos ser cada vez mejores personas. Gracias, María. No, te esperamos en la próxima sesión virtual y en la presencial acá en Neuquén, sí, porque justamente la idea es que puedan participar diferentes voces de diferentes sectores y que puedan hacer aportes. Así que justamente este espacio es para
seguir construyendo en conjunto, así que nos encantaría poder contar con vos y la verdad que agradecemos que te sumes en esa segunda instancia. Solamente para reforzar un poco lo que dijo Analía, vamos a estar enviando el material, la encuesta y el link de la actividad del 28, que es en 2 semanas exactamente, en el mismo horario. Y finalmente el encuentro presencial, que va a ser en formato taller, aproximadamente va a ser la última semana de julio. Ya les confirmaremos lugar y el horario. Eso va a ser una jornada un poco más larga, porque justamente aprovechamos que nos encontramos y que es la última. Y agradecerles por el tiempo, sobre todo por la participación y por el interés, y quienes no se hayan logueado en el formulario que enviamos vía mail, les pedimos que dejen registrado abajo su mail para que les podamos facilitar la información, porque si no, no tenemos forma de estar en contacto, ¿sí? Así que bueno, que tengan unas muy buenas tardes. Gracias. Yo para terminar les pido si podemos prender las cámaras y sacarnos una pequeña foto virtual, así nos queda un registro de esta sesión. Ahí con la última fecha que nos queda del día. Y voy a dejar de grabar. Ya.